Tu amor mi orgullo quebrantó, tu luz me hará vivir. Tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. Si mi alma has de probar, no entiendo los motivos. Tal vez si aprendo la lección, vendrá la madurez. La meta hay que alcanzar, con fe será sencillo. Si quiero hacer lo que es mejor, te tengo que creer, pues tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. En una nube el cielo imaginé, y como un ave quise yo surcarlo, mas fuiste tú quien me enseñó a volar. Si a tu voz atiendo, de ti aprendo, pues tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, sé que al final responderás. Tu Dios tienes un plan. Bendita la cruz que pagó mi redención. Bendita la sangre que lava mi ser y que justo me hace ante Él. Bendito el amor que miró mi condición. Bendita la gracia que en mí derramó y me dio eternal salvación. Y bendito el nombre de aquel que pagó mi pecado en su piel. Bendita la sangre que lava mi ser y que justo me hace ante Él. Bendito el perdón que encontró mi corazón. Bendita la misericordia de Dios y bendito
Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Damos inicio a nuestro taller, que lleva por título Jóvenes y Señoritas al Servicio del Ministerio Infantil. Su segundo taller. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos felices de poder verles, a las hermanas que alcanzamos a ver, a los que están ahí detrás de su pantalla. Sean todos muy bienvenidos. Que el Señor les bendiga, les guarde y prepare su corazón para la palabra que hoy tenemos, porque sin duda será de bendición para cada una de nosotras y de nosotros también, de los hermanos. Con este taller será impartido por nuestra hermana Beatriz. Le voy a pedir que mueva su manito ahí para que la conozcan, los que no le conocen. Nuestra hermana Beatriz es de la iglesia de Cerro Alto y pertenece también al directorio de nuestra juventud. Y por mi parte, mi nombre es Cristina Flores y pertenezco a la segunda iglesia de Linares. Así que sean cordialmente bienvenidos y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el protagonista de este taller, que Él sea quien use los labios de mi hermana Beatriz y los míos y prepare nuestros corazones para atesorar esta palabra que ha sido preparada para cada uno de nosotros. Así que le invito ahí donde usted está, pueda cerrar sus ojos y juntos oremos a nuestro Señor. Padre eterno, Dios del cielo, en esta hora, vamos delante de su presencia, Señor, adorando su nombre porque usted es bueno, porque, Señor, nos faltaría la vida para adorarte y exaltarte, Señor, y expresarte todo lo que nuestro corazón, Señor, sienta hacia ti. Gracias por tu amor, por tu misericordia y porque entre tantas millones de personas, Señor, pusiste tus ojos sobre nosotros, Señor, para ser tus hijos y para, Señor, ser embajadores de tu nombre. Padre eterno, te pedimos que usted nos limpie, Señor, con su sangre gloriosa y que en esta hora nos prepare para la palabra, Señor, que hoy tiene preparada para cada uno de nosotros, Señor. Queremos ser siervos, Señor, al agrado de tu corazón, Señor. Queremos ser dignos embajadores de tu nombre y proclamar, Señor, y levantar la bandera de Cristo en alto, Señor, como tú te lo mereces. Acompáñenos, Padre eterno. Bendiga a cada uno de mis hermanos aquí, a cada iglesia representada, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe. Padre, te lo pedimos todo a través de Jesucristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Le voy a invitar ahí donde usted está, que pueda levantar sus brazos y juntos demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Para que entremos un poco más en confianza, y como hay poquitos hermanos, bueno, son puras hermanas con las cámaras prendidas, les voy a invitar a que apaguen sus cámaras. Sí, a que apaguen sus cámaras las poquitas hermanas que tienen las cámaras prendidas, porque vamos a hacer una pequeña dinámica. Les voy a pedir, pongan mucha atención, a los hermanos y hermanas que son menores de edad que puedan prender sus cámaras. A ver, ¿quiénes están aquí? A ver, ahí está la hermana María José, nuestra anfitriona, nuestra gestora de Zoom, nuestra hermana Tabita. Muy bien, que el Señor les bendiga. Ya, apaguen sus cámaras. Ella también está nuestra hermana Nati, que el Señor le bendiga. Y van a prender sus cámaras los hermanos y hermanas que sean mayores de edad. A ver si se prende alguna cámara. Ahí están, ahí se prendieron las cámaras. Muy, muy bien. Que el Señor les bendiga y vamos a hacer el último ejercicio y les voy a invitar que de nuevo apaguen sus cámaras, todos con las cámaras apagadas. Y vamos a ver, esta pregunta es muy importante, así que pongan mucha atención. Y espero realmente que aquí no quede ninguna cámara apagada porque esta pregunta es muy importante. Les voy a invitar a los hermanos y hermanas que quieran aprender del Señor sobre este ministerio infantil a que puedan prender sus cámaras. A ver cuántas cámaras se prenden ahora. Ah, muy bien, pero todavía veo cámaras apagadas. ¿Qué está pasando? A ver. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos, como ya les decía, este es nuestro taller, su segundo taller. Estamos felices de poder compartir con ustedes y les voy a leer el objetivo de nuestro taller, porque es muy importante que conozcamos a qué nos estamos enfrentando. Y el objetivo dice así: comprender la trascendencia del aprendizaje de los niños y de las niñas en sus primeros años de vida y el gran impacto que genera el mensaje de Cristo en sus vidas. Ese es nuestro objetivo, que sepamos y comprendamos y atesoremos lo importante que es la infancia y cómo es importante que los niños conozcan de nuestro Dios. Y nuestra base bíblica es un versículo muy famoso
y que dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así damos inicio a nuestro taller y le va a quedar con nosotros nuestra hermana Beatriz. Que el Señor le bendiga. Amén. Gracias, mi hermana Cristina. Es un gusto, una alegría poder conocerles, darle la bienvenida. Ya mi hermana Cristina lo hizo, pero también le damos la bienvenida nuevamente a este taller, donde el objetivo principal es aprender de la palabra del Señor y cómo también nuestro servicio de fidelidad va enfocado en el ministerio infantil. Así que ahora vamos a hacer una actividad práctica. Mi hermana Cristina en este minuto en el chat está colocando un link. Yo sé que más de alguna vez usted ha trabajado con Mentimeter y en una palabra usted va a escribir cómo podemos... Bueno, nuestra hermana Bea se nos pegó para que vean que estamos vivos, no se pongan nerviosos. La pregunta es, ¿cómo podemos influenciar nosotros en nuestro rol que tengamos, cómo podemos influenciar en la vida de los niños y de las niñas? Así que ahí en el chat está el link para que puedan ingresar y puedan escribir y responder esta pregunta. Entren con toda confianza al link. Ahí creo que volvió mi hermana, ¿o no? Sí, aquí estoy, perdón. Ahí está mi hermana Bea. Como lo decía mi hermana Cristina, ¿cómo podemos influenciar hoy en día en la vida de los niños? Es muy difícil trabajar hoy en día y el trasfondo principal es más grande de lo que creemos, así que sea el rol que cumplamos, seamos papás, mamá, maestras de la escuela dominical, corista, el rol que cumplimos hoy en día es grande. Y ahí estamos viendo algunas palabras: amor, preocupación, tiempo, siendo un ejemplo de enseñanza, no alcanzó ahí a terminar la palabra, con nuestros actos, atención, con amor y paciencia, comprensión, tiempo, nuestro ejemplo, en la atención, la comunicación. Si ustedes se fijan, la palabra amor está destacando más que en toda la otra: honestidad, preocupación, bien. Si se dan cuenta, todas esas cosas son importantes para hoy en día y cómo podemos influenciar a nuestros niños es muy, muy importante, con honestidad, ya la comunicación, amor y ejemplo. Ahí se están agregando nuevas palabras: modelo a seguir, preocupación, paciencia. A ver, hay más, hermana. La que no pueda contestar en el programa lo puede hacer en el chat, indicando también la palabra que usted quiere decir. Amor, ejemplo, tiempo. Bien. Si ustedes se fijan, tenemos un común denominador, que todas son palabras que más de alguna vez en nuestra enseñanza la ocupamos. Y resulta muy importante poder llevar esto a cabo en nuestros niños para que ellos tengan una verdadera relación con Dios. Lo decíamos al principio: sea usted mamá, sea usted papá, sea maestra de la escuela dominical, sea corista, sea portero en la iglesia, sea jefe de juventud, sea el rol que usted cumpla dentro de la familia, de la iglesia, todos son importantes porque todos somos referentes para los niños hoy en día. Por lo tanto, la palabra del Señor en Mateo 19:14 nos dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Por lo tanto, es necesario cultivar en la vida de los niños su crecimiento espiritual. Y vamos a aprender 4 puntos muy importantes y nos vamos a dar cuenta de que los niños hoy en día necesitan conocer al Señor. Mi hermana Cristina ahora nos va a dar 4 puntos importantes que debemos tener en consideración. Amén, así es. Es importante que tengamos como base y comprendamos que los niños son tan parte del reino de Dios como lo somos nosotros los adultos. Y para comenzar vamos a nombrar 4 puntos que les voy a invitar a que también lo puedan anotar en su Biblia, en un cuaderno, donde ustedes quieran, y son los siguientes. Primero, vamos a considerar a la familia. Después, nuestro rol, independiente si somos padres, madres, maestros de escuela dominical,
si somos coristas, cómo podemos nosotros influenciar en los niños que nos rodean. Luego, que los niños también son pecadores. Y por último, el valor hermoso y la atención que Jesús le entregó a los niños. Y vamos con el primer punto, que es la familia. La siguiente, hermana María José. La familia. La otra, ahí sí. Nosotros como jóvenes, como señoritas, como hermanos en nuestra iglesia, podemos influir dentro de la vida de los niños que están a nuestro alrededor. Pero tenemos que tener algo muy presente y es muy importante, que la familia es siempre el primer educador. Dentro de la familia, dentro del entorno familiar, los niños aprenden normas, aprenden hábitos, aprenden modelos a seguir. Se crea una cultura familiar a la cual los niños se arraigan. Y dentro de esa base que los padres y la familia le entregan a los niños, va a desarrollarse su trayectoria de vida. En la Constitución de nuestro país dice que el derecho preferente de la educación es de los padres. Ellos tienen la responsabilidad de enseñar primero a sus hijos. No la iglesia, no el colegio, la familia. Ellos son los primeros responsables y van a tener que responder ante el Señor de cómo educaron a sus hijos. Y si nos vamos a la palabra del Señor, leemos en Deuteronomio, el capítulo 6, que Moisés le exhorta las palabras del Señor al pueblo y le dice, en el versículo 6 del capítulo 6, le dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas entrando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como fronteras entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Aquí nos queda claro cómo era la orden del Señor y también es la orden para nosotros de que como familia, nuestros padres y quienes son las autoridades dentro del hogar, sea un abuelo, sea una tía, con quien sea que sea el líder de la familia de un niño, debe instruirles en la palabra del Señor. Y continuemos en la siguiente con nuestra hermana Bea. Es vital, amados hermanos, hermanas, que primero nosotros podamos conocer las Sagradas Escrituras para poder instruir a los niños. Si nosotros queremos darle una base sólida de la palabra del Señor, primero nosotros debemos estudiarla. Esto debe ser con una palabra que resaltó en nuestro práctico al principio, con amor. Enseñarles la palabra del Señor con amor y así también guiada por el Señor. Necesitamos que los niños conozcan al Señor, conozcan quién es Dios, por qué existe, por qué es real. Aunque, lo decíamos anteriormente, aunque seamos mamá, papá, maestro de la escuela dominical, corista, hermano en la iglesia, tío, tía, hermano, sea el rol que nosotros podamos cumplir, siempre va ligado dentro del reino del Señor. Quiere decir que nuestra forma de ser siempre va a ser observada con los niños. ¿Se han dado cuenta que los niños hacen todo lo que los grandes hacen? O imitan nuestros gestos, imitan a veces nuestras mañas. Si nosotros, por ejemplo, somos desordenados, el niño también va a ser desordenado. Me refiero, no sé, en no colgar su ropa, en no guardar sus zapatos, en sus materiales, en los juguetes, ¿cierto? Si nosotros le enseñamos a los niños a ser ordenados, algo práctico, cotidiano de nuestra vida, si le enseñamos a que deben ordenar sus cosas, ellos a lo que crezcan, siempre van a tener esa enseñanza. Pero miren, la palabra del Señor en Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra enseñanza siempre debe tener una preparación a través del temor de Dios. Y siempre pensando y que nuestra oración sea de que ellos crezcan en el conocimiento de Cristo, hasta que lleguen a la plenitud, hasta la estatura, como lo dice en Efesios 4. ¿Para qué? Para que nuestros niños también puedan conocer al Señor. Por eso nuestro rol como iglesia es muy, muy importante. Hoy en día necesitamos que los niños y niñas en una sociedad tan convulsionada, en una sociedad donde no está respetando los valores de nuestros hogares, los valores, la palabra del Señor, necesitamos que los niños hoy en día también conozcan al Señor y que su base sea sólida. Porque vamos a aprender en nuestro taller más adelante cómo
ejemplos en la Biblia reflejan de que si un niño tiene una base sólida, va a tener una convicción y una fe en el Señor maravillosa. Vamos a seguir en la siguiente diapo, hermana María José. Y el tercer punto, como ya lo habíamos nombrado, es que los niños son pecadores. ¿Sabía usted eso, que los niños también son pecadores? Como decía mi hermana Bea, no hay un evangelio que sea para niños y un evangelio que sea para adultos. Los niños son pecadores. Desde el momento en que nosotros nacemos, somos pecadores, porque somos por naturaleza dados al mal. Y hasta que el Señor no llega a nuestras vidas y hasta que Él no se apodera de nuestro corazón, somos hijos del mal. Y los niños, dentro de su inocencia, también son parte de este grupo. Y el apóstol Pablo nos dijo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos, no hay excepción alguna, todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor llega a nuestras vidas. Si nos fijamos en un niño, piensen en algún niño que tengan cerca suyo, algún, no sé, algún sobrino, algún primo, alguien que sea de la iglesia, y piensen ustedes, ¿alguien le enseñó a ese niño a portarse mal? ¿Alguien le enseñó a ese niño a desobedecer? ¿Han conocido ustedes alguna vez algún niño que no desobedezca? A ver, alguien que levante la mano y que pueda abrir su micrófono y diga, yo conozco a un niño que no desobedece. Nadie, ¿verdad? Porque son desobedientes, porque son pecadores. Por lo tanto, ellos también necesitan del Señor, tanto como nosotros, ellos necesitan ser instruidos en el camino del Señor, para que ellos puedan comprender lo que es bueno y lo que es malo ante los ojos de nuestro Dios. Ellos necesitan del Señor tanto como nosotros. Y continuamos con esta cuarta parte que es muy especial y muy dulce. Así es, los niños son parte de salvación, son parte del plan de salvación eterno que el Señor tiene para con nosotros. Bien lo decía mi hermana Cristina, no hay un evangelio, la palabra del Señor nos dice que no hay un evangelio para adultos y otro para niños. Es el mismo evangelio y ambos necesitan conocer este plan de salvación. Por lo tanto, si los niños desde base, desde pequeños, conocen este plan de salvación, sin duda alguna ellos van a crecer y este plan de salvación ellos lo van a tener de por vida. No sé si usted ha escuchado de que la salvación no es colectiva. No es que si en mi casa mi mamá y mi papá aceptan al Señor, inmediatamente, automáticamente los niños también van incluidos, los hijos van... No. El plan de salvación no es colectivo, es personal. Y es por eso que el Señor nos hace un llamado urgente, que los niños también son pecadores y que necesitan conocer al Señor. Yo sé que ahora en esta sala de Zoom hay muchos que son padres y madres y tienen un ministerio tremendo en sus manos. Bien lo decía mi hermana Cristina, la familia es el pilar fundamental para que ellos conozcan a Cristo. Luego le sigue la iglesia también cumple un rol donde nosotros somos referentes para los niños en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de expresarnos, de alabar al Señor. Por lo tanto, Jesús en Mateo 28 nos deja una gran comisión que nos ordena que debemos predicar el evangelio a toda criatura. No dice solo a los adultos, dice a toda la criatura. Y bien lo decía mi hermana Cristina, por cuanto todos pecaron, o sea, no había excepción. Todos somos pecadores, por lo tanto, todos necesitamos recibir a Cristo en su corazón. Pero ¿saben lo maravilloso? Es que Jesús le da un valor maravilloso a los niños. Jesús le da un lugar esencial, importantísimo, dentro del Evangelio de Cristo también. Lo decíamos anteriormente, dejad venir a los niños a mí, no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Eso lo encontramos en Mateo 19:13, en Marcos, en Lucas. Por lo tanto, así como los niños toman la mano de su papá. No sé si a ustedes les pasaba cuando pequeños, antes de cruzar la calle, nuestros padres nos decían, no cruces hasta que yo te lo indique, o no hagas esto hasta que yo te lo indique. De esa forma, nuestros padres nos estaban diciendo, espera hasta mi instrucción porque lo que yo te voy a decir es bueno para que no cometas un error, para que no te vayas a caer, para que no tengas un accidente. Lo mismo es el Señor para nosotros. Depende mucho que nosotros dependamos absolutamente de la mano del Señor y cuán importante es nuestra fe en el Señor, y eso debemos reflejárselo
para los niños. Por lo tanto, Jesús le entregó un valor maravilloso a los niños. Si Jesús le dio un valor, nosotros hoy en día como iglesia de Cristo también debemos darle un valor fundamental en la formación sólida que deben tener nuestros niños. Sigamos, mi hermana María José. Por lo tanto, miren el gran título. Somos referentes. Cuando ustedes eran pequeños, yo sé que la gran mayoría fue criado en el Evangelio. Y más de alguno de nosotros siempre, cuando pequeños, queríamos ser como la hermana o como el hermano. Por ejemplo, mi hermana Titi lo decía anteriormente, que ella cuando era pequeña veía a la hermana que tocaba la mandolina y siempre quería ser como la hermana que hoy tocaba mandolina maravilloso. Hoy en día los niños a lo mejor ven como la maestra de la escuela dominical, como el hermano portero, los varones quieren ser como el hermano, llevar su corbata, su terno. Esta es nuestra forma de vestir, los niños ven y somos también referentes. Por lo tanto, aprender y enseñar las escrituras de la palabra del Señor es un gran privilegio que nosotros tenemos hoy en día. No cualquiera lo tiene. Y más de sembrar la palabra del Señor en el corazón de los niños. ¿Ustedes se han puesto a pensar en la parábola del sembrador? En la parábola del sembrador teníamos a quien sembró entre piedras, entre espinos, en el camino, y el que sembró en buena tierra. ¿Usted se ha puesto a pensar de que también el sembrador, ¿cierto? Todos vemos que en la buena tierra el Señor, ¿cierto?, da buena semilla y podemos ver el gran fruto. Pero se ha puesto a pensar que el sembrador también tuvo que sacar todo ese espino, tuvo que sacar todas esas piedras, cavar hasta encontrar la tierra y sembrar la palabra del Señor. Así también el Señor tiene eso maravilloso, que nosotros podemos sembrar la palabra del Señor, pese que haya pecado en nuestras vidas, el Señor es quien se encarga de sembrar la palabra del Señor y quitar todo lo malo hasta encontrar la buena tierra. Eso es hermoso, lo vemos en Pablo. Pablo fue un hombre, ¿cierto?, que no conocía al Señor. Era Saulo, era un perseguidor. Él en su palabra dice que hasta él se consideraba un blasfemo de la palabra del Señor. Pero cuando conoció a Cristo, Dios sacó todo eso malo y sembró la palabra en su corazón en buena tierra y vemos que Pablo fue un gran hombre del Señor. Por lo tanto, la manera, los métodos que nosotros utilicemos para enseñar de la palabra del Señor pueden ser diversos. Hay miles de formas de enseñar de la palabra del Señor. A través de Zoom, ¿cierto? Podemos tener conexión. Eso pasa mucho con las hermanas de la escuela dominical. Podemos hacer los padres también, tener momentos de reflexiones con un dibujo, a través de la música, a través de la composición, a través del arte. Hay tantas maneras que nosotros podemos enseñarle a los niños de la palabra del Señor, ya que ellos necesitan aprender del Señor. Ellos necesitan saber quién es Dios. Nosotros le hemos conocido, por lo tanto no debemos ser egoístas en nuestro conocimiento, sino que también debemos compartirlo con los niños. Y en Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo al Señor recibís. Por eso, sígame, hermana María José, es importante nuestro testimonio. Es muy importante. Yo le hago la siguiente pregunta. ¿Quién de ustedes a los 6, 7 años, 8 años tenía Facebook, tenía Instagram o tenía un computador en su casa o un celular? Yo llegué a tener mi primer celular en primero medio, tenía como 15 años. Recién ahí me permitieron tener celular, pero solamente para llamar, que llegué bien al liceo y para después llegar, que llegué a la casa. Era la única que yo tenía, no tenía Facebook. ¿Quién? La hermana Nadia. La hermana Nadia tuvo Facebook. Oh, qué privilegio. Nosotros no. Nosotros hasta una edad ya avanzada, nuestros padres nos permitieron tener redes sociales. Pero en esos años, yo me acuerdo que tenía un computador gigante que lo único que me servía era para hacer mis tareas y nada más. No me permitían ingresar a redes sociales. Pero hoy en día, los niños de 6, 7 años ya tienen Facebook, ya tienen redes sociales, ingresan a YouTube, ingresan en Google, tienen un celular y se manejan mucho más que nosotros los adultos. Por lo tanto, nuestro testimonio tiene que reflejar a Cristo en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. Debemos considerar el dicho que dice, las acciones valen más que las palabras.
Como yo me comporto frente a un niño, como yo hablo frente a un niño, el niño va a recepcionar todo lo que él escucha, todo lo que ve. Recordaba una hermana, ahora es señorita, ya tiene 18 años, pero en esos años ella tenía como 5 o 6 años y ella llevaba puros lápices negros a la iglesia y una hoja. Y mientras escuchaba la palabra del Señor, rayaba negro, 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 negro. Y pintaba puras cosas negras. Nosotros la veíamos y decíamos, pensará que el evangelio es todo negativo, no sé, pensará que los hermanos son pecadores. Hasta que un día mi pastor, teniendo 6, 7 años, él estaba predicando del amor del Señor y ella concentrada en su dibujo, mi pastor le hace la pregunta y le dice, hermana, voy a decir otro nombre para que no se haga perjudicada, hermana Juanita, ¿el amor del Señor es real? Pensando que no estaba prestando atención, 6, 7 años, y ella se pone de pie y levanta su mano y dice, sí, el amor del Señor es real. Por lo tanto, con ese ejemplo me di cuenta que los niños perciben todo. Aunque estén haciendo, estén pintando, estén distraídos, ellos absorben todo y escuchan atentamente. Por lo tanto, nosotros podemos influir a través de nuestro testimonio a los niños. Sí, ya que hemos sido llamados por el Señor a declarar la verdad de Cristo con convicción para que los demás también le conozcan y sean atraídos, a fin que ellos sean portadores de la palabra del Señor. Recuerden que nosotros somos embajadores del nombre de Cristo, por lo tanto esos niños van a crecer. Usted fue niño, yo fui niña. Hoy hemos crecido y seguimos siendo portadores del evangelio de la palabra del Señor. Por lo tanto, miren, el apóstol Pablo nos dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y yo le hago la siguiente pregunta. ¿Estamos en condiciones como el apóstol Pablo de decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo? ¿Es mi testimonio fundamental para que el niño vea reflejado a Cristo en mí? En la Biblia encontramos miles de testimonios y de buenos testimonios donde en las diferentes áreas de su vida todas iban enfocadas en el reino del Señor. Por lo tanto, es de gran valor que nosotros conozcamos a Dios para que así los niños tomen el ejemplo de nuestra vida. Nosotros primero somos la base. Debemos instruirnos en la palabra del Señor. Debemos aprender de la palabra del Señor para que ellos conozcan a Cristo con una convicción verdadera, con una convicción maravillosa. Hay muchos padres y madres que tienen un ministerio maravilloso. Ustedes son quienes forman a los niños para que amen a Cristo por sobre todas las cosas. Pero nosotros, y hay muchas señoritas y jóvenes que no somos padres, necesitamos ser instruidos por la palabra del Señor y saber que cuando un niño tiene una base sólida en la palabra del Señor, sin duda alguna, cuando llegue el momento de decidir, cuando tenga el encuentro personal con el Señor, ese niño va a seguir amando a Cristo por sobre todas las cosas. Cuando yo tenía 6 años, mi padre me dijo, tú vas a aprender a tocar guitarra. Yo no lo entendía, ¿por qué? Una niña de 6 años. Y me acuerdo que mi padre trabajaba hasta horas altas de la noche. A las 12 de la noche me levantaba ya. Se aprendió la nota sol, se aprendió la nota de, hasta ahí yo estaba aprendiendo. Pasaron los años y mi padre me dijo, yo te inculqué a aprender la guitarra porque no quería que hicieras desorden en la iglesia y para que amaras al Señor con todo tu corazón. Y le resultó, le resultó porque hoy amo al Señor con mi corazón y amo la música, pero se dan cuenta que de la mil forma que usted inculque al niño para que ama al Señor, sin duda alguna él va a crecer y va a amar a Cristo y su convicción de fe no la va a transar con nada del mundo. Amén. Así es. Y es algo muy importante que tenemos que destacar dentro de este testimonio y que lo podemos llevar a la palabra, se encuentra en el libro de Hechos. Cuando se habla en el libro, en el capítulo número 6, sobre la elección de los diáconos, la primera característica que ellos tenían que tener eran que fueran hombres de buen testimonio. Y es algo que quizás para nosotros pareciera así como de menos importancia en comparación con predicar la palabra, porque ellos iban a servir las mesas, pero ellos tenían que tener un buen testimonio para servir a las mesas. Nosotros debemos servir a nuestros niños teniendo un buen testimonio. Y nos vamos ahora a un ámbito un poco más pedagógico, y que es la infancia y el aprendizaje de los niños. Esta es una etapa muy importante de aprendizaje.
desde que el niño nace hasta aproximadamente los 6 años y ya después va disminuyendo esto, los niños tienen una capacidad asombrosa de aprender. Ellos nacieron para aprender. ¿Ustedes han visto o han jugado alguna vez con alguna plasticina o con estos slime que salían antes? Que uno los movía para un lado y se movía. Si lo movía la plasticina para el otro lado y le daba la forma que yo quería, también. Y si después la desarmaba, se volvía a desarmar sin ningún problema. Asimismo es el cerebro de un niño. Los niños pueden aprender o pueden desaprender. Pueden tener aprendizaje significativo o aprendizaje que afecte de tal manera en sus vidas que los va a trancar quizás. Es por eso que nosotros tenemos que saber y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para enseñar a nuestros niños e instruirles en su camino. Y lo decía muy bien mi hermana Bea, que primero nosotros debemos conocer al Señor para enseñarle, porque no podemos enseñar algo que no conocemos, porque no podemos proclamar del amor del Señor si primero nosotros no hemos gustado de este amor. Y dice aquí, niños versus esponjas. ¿Qué podrá haber en común entre una esponja y el cerebro de un niño? ¿Alguien se lo puede imaginar? Las esponjas, cuando uno la pone, cuando está lavando la loza, alrededor, si uno le vierte agua, absorben, muy bien hermana Vale, absorbe el agua que nosotros le ponemos directo, pero también absorbe el agua que está a su alrededor, ¿cierto? Y consume todo el agua que le podemos acercar. Asimismo es el cerebro de los niños, ellos absorben todo lo que está a su alrededor. Si nosotros le decimos al niño que se siente, y así como lo hacía el papá de nuestra hermana Bea, que le hacía, que aprendía, ella aprendió, pero también me imagino que aprendió de los hermanos después cuando tocaban en la iglesia, ella se fijaba de los hermanos que tocaban, y también lo hacía yo cuando estaba aprendiendo mandolina, veía a los hermanos, miraba a la hermana que ahí tocaba y les veía cómo ella movía sus dedos, porque absorbíamos todo lo que está a nuestro alrededor. Y esta plasticidad cerebral después se va truncando un poquito, después ya no es tan fácil aprender, ya no, incluso a nosotros que quizás no tenemos una edad tan avanzada, es muy diferente nuestro aprendizaje en comparación con los niños. Es por eso que es vital, es demasiado importante que nuestros niños conozcan del Señor, que conozcan de su amor. ¿Para qué? Para que su vida sea fundada sobre la roca. En la palabra claramente se nos muestran los dos ejemplos, de la persona que fundó su casa sobre la arena, y ¿qué pasó? Que vino el más mínimo viento y la destruyó por completo. Pero ¿qué pasó con la persona que estaba fundada su casa sobre la roca? Tuvo una vida sólida, una vida firme. Así nosotros debemos instruir a nuestros niños en el amor del Señor para que sus vidas sean fundadas en la roca que es Cristo. Y nuestro testimonio debe reflejar a nuestro Salvador. Los niños absorben todo lo que está a su alrededor. Y quiero llevarlo a un ejemplo que ocurrió en mi iglesia. Hay una señorita aquí de mi iglesia, la Sofi, ella seguramente se va a acordar. Hay un joven, bueno, ya no es tan joven, se llama Diego y que canta. Me imagino que quizás algunos lo pueden conocer. Él canta y cuando estábamos en la iglesia siempre se movía así, y cuando nos dirigían el coro se pegaba en el pecho. Muchos lo molestaban. Pero hay un pequeñito muy especial que es colorín, y aparte de ser colorín, es muy observador, como todos los niños. Y un día para la semana de los niños que hicimos diferentes concursos, diferentes videos, y él grabó una canción alabando al Señor. Y cuando cantaba, él hacía lo mismo que hacía cuando estábamos en la iglesia nuestro hermano Diego, y se pegaba en el pecho. Y él le contó a su mamá que él lo hacía porque veía a través del hermano Diego que él lo hacía, y cuando levantaba sus brazos estaba adorando al Señor. ¿Ven que importa nuestro testimonio? ¿Ven que afecta cómo nosotros nos comportamos en la vida de los niños? Quizás ahora ya no los vemos toda la semana, no los vemos los martes, los jueves, los domingos como los veíamos antes, pero aún así, estando a la distancia, podemos influenciar en ellos. Y si el Señor nos permite y oramos que así sea, que podamos volver a nuestros templos, también vamos a poder ser influyentes en sus vidas, influyentes en cómo adoramos, en cómo oramos, y si estamos orando y estamos con los ojos abiertos, ¿usted cree que los niños no se van a dar cuenta? Los niños se fijan hasta de las personas que ofrendan, porque ellos son las personas más observadores que existen. Y ahora llevemos todo esto que ya hemos mencionado, llevémoslos a la palabra. Avancemos, por favor, hermana María José, a la siguiente diapo. Piensen ustedes ahí, ¿qué ejemplo de la palabra podemos considerar para todo esto que ya hemos dicho con mi hermana Beatriz?
compararlo con alguien de la Biblia. Alguien que pueda escribir en el chat algún personaje de la Biblia que se les venga a la cabeza. A ver. Si no les digo yo, a ver. Avancemos, hermana María José, para que veamos quién es. Son 3 personas: Loida, Eunice y Timoteo. ¿Han escuchado de ellos? ¿Conocen su historia? ¿Saben quiénes son? Son muy especiales estas 3 personas. Loida y Eunice eran la madre y la abuela de Timoteo, un joven que fue muy especial y que incluso fue llamado hijo amado por parte de Pablo. Y avancemos. Primero vamos a conocer quiénes eran estas 2 mujeres. Estas 2 mujeres eran parte del pueblo de Dios, eran judías, pertenecían a este pueblo amado que el Señor escogió. Y ellas conocían al Señor, ellas conocían a su Salvador, tenían una relación personal con Dios. Eran temerosas de Dios y con diligencia se preocuparon de enseñarle a Timoteo las Sagradas Escrituras. Pero destaquemos esto, que primero ellas conocieron del Señor para después enseñar. Ya lo dijimos, no podemos enseñar algo que nosotras no sabemos. Eran mujeres educadoras. El padre de Timoteo era un gentil, no era un judío. Y aún así ellas comprendieron que era muy importante que Timoteo conociera del Señor. Y avancemos, miren, veamos quién era Timoteo. Su nombre significa que adora a Dios. Y qué buena definición tiene el nombre de nuestro hermano Timoteo, porque fue un hombre tan influyente que influyó no solo en la iglesia del primer siglo, sino que hasta el día de hoy nos bendice. Por algo estamos hablando de él, por algo hay 2 cartas que fueron escritas por Pablo que llevan su nombre. Él era muy especial porque supo en su corazón quién era su Dios. No sirvió al Dios de su abuela y de su madre, sino que sirvió a su Dios, porque después de que fue influido dentro de la palabra del Señor, él reconoció quién era su Dios y no sirvió al Dios de sus padres, sino que sirvió a su personal Salvador, a nuestro amado Jesucristo. Y Pablo, ¿qué le dijo? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, de su abuela y de su madre, y que desde tu niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí hay un punto muy importante, hermanas y hermanos, que tenemos que destacar, que la enseñanza de las Escrituras desde la niñez no es algo trivial y que va a pasar después de los años, sino que nosotros al mostrarles el camino del Señor a los niños, le estamos dando una trayectoria de vida eterna. Un niño que no conoce al Señor y que después se transforma en adulto y sigue sin conocer al Señor, eso es una persona que va a estar en una eternidad sin Dios. Imagínense en eso, que es tan tremendo que nuestra mente no lo alcanza a comprender, una eternidad sin Dios. Imagínense qué terrible va a ser eso para aquellas personas. Por lo tanto, es nuestra la responsabilidad. Comprendimos primero que es de los padres, pero también de nosotros como hijos de Dios, de influenciar a los niños y así también a todas las personas que están a nuestro alrededor para que ellos conozcan a nuestro Salvador y tengamos una vida eterna con Él. Avancemos, por favor, hermana María José. ¿Qué nos dice la siguiente diapositiva? Su palabra nos refleja a través de Timoteo, Loida y Eunice lo influyentes que debemos ser en la vida de los niños y de las niñas, ya sea de nuestra familia como de la familia de Cristo. Los niños que están alrededor nuestro, de nuestra familia, sin duda que les tenemos afecto, pero también tenemos que tener afecto por los niños de nuestra familia en la fe. Yo amo a los niños de mi iglesia, yo también soy maestra de escuela dominical y los niños, y de verdad que los amo y los extraño un montón. Debemos orar por ellos, debemos velar por ellos, debemos pedirle al Señor que los guarde en su mano de amor y misericordia para que esos pequeños corazoncitos conozcan y atesoren de nuestro Dios. Este hermoso ejemplo nos demuestra cuán importante es instruir a los niños en el camino de Dios. Por algo, Salomón, el hombre más sabio, lo escribió: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se apartará de él. Gran porcentaje de las personas cristianas en el mundo entero, más del 50% de las personas que conocen del Señor en el mundo actual, tuvieron instrucciones en su niñez de nuestro Dios. Y aquí se confirma la palabra, que fueron instruidos desde pequeños y no se apartaron del Señor.
Yo, gracias a Dios, conocí desde pequeña el camino del Señor. Tuve una madre, una abuela, un padre que me instruyeron en el camino de Dios. También seamos influyentes en aquellos corazoncitos pequeños que necesitan de nuestro Salvador. Continuemos con la siguiente y vamos a ver cómo todo esto que hemos mencionado lo podemos relacionar también a nuestra temática central, porque toda la palabra está tan unida, está tan perfectamente cuadrada, que también de Daniel aprendemos una lección. Así que no conocemos con exactitud, amadas hermanas, hermanos, sobre la infancia de Daniel. No sabemos quiénes fueron sus padres, quiénes fueron su familia, pero algo estamos totalmente seguros, y el Señor nos confirmaba en la mañana en el plenario, en el primer plenario, de que alguien le habló del Señor a Daniel, alguien le enseñó, alguien le instruyó, alguien le dio bases sólidas para que él amara al Señor con todo su corazón. En la mañana aprendíamos de que Daniel se estaba enfrentando a una situación súper compleja donde él vivía. Él estaba, en cierta forma, estaban poniendo en balanza la fe que él tenía por el Señor. Le habían obligado a cerrar las ventanas de su habitación para que ya no orara más. Recuerden que Daniel oraba 3 veces al día, y yo creo que oraba más, porque su amor por el Señor era tanto que la comunicación del Señor tenía que ser permanente en su vida. Y le estaban inculcando que adorara a otros dioses, que adorara a otros dioses. Y ahí estaba Daniel, en un momento difícil, complejo, pero saben que sin duda alguna, con la base sólida que él tenía, no transó la palabra del Señor. Podemos ver en la palabra de Dios que Daniel junto a sus amigos fueron personas tremendamente influyentes, hasta llegaron a ser personas destacadas dentro de donde ellos vivían, llegaron a influenciar a líderes babilónicos. Se dan cuenta lo potente que debe ser nuestra enseñanza con los niños para que ellos también tengan una base sólida. Imagínense, él no transó su convicción, no transó la palabra del Señor. En ningún momento dado, no vemos en la palabra que diga Daniel titubeó la fe en Dios. No, él, su convicción fue viva en el Señor, que Dios existe, que Dios es real, que él era el dueño absoluto de su vida, que había un solo Dios que debían adorar. Cuando le propusieron en su corazón que comiera, ¿cierto?, de la comida del rey, y él dijo, no, yo no me voy a contaminar con la comida del rey, eso afirmó más su fe en Dios, lo respaldó y lo guió en todas las áreas de su vida. Por lo tanto, Daniel tuvo una hermosa enseñanza que le sirvió hasta el resto de su vida. Por eso es importante mencionar que la fidelidad que tuvo Daniel fue tremenda. Fue maravillosa. Por lo tanto, la fidelidad, que es un atributo maravilloso del Señor, va unido del compromiso. Y el compromiso implica responsabilidad. Y es aquí donde muchas veces está como, ¿han escuchado ese dicho? Ni muy adentro ni muy afuera, ahí nomás. ¿Y qué dice la palabra del Señor? O eres frío o caliente, porque los tibios los vomitaré de mi boca. Por lo tanto, amados hermanos, de nosotros depende el compromiso con el Señor, despojarnos de nosotros mismos, del yo personal tiene que quedar al lado para que Cristo sea reflejado en nuestras vidas. Yo debo menguar para que la gloria del Señor sea exaltada en todo tiempo. A lo mejor hay profesoras de profesión. También ustedes son parte importante del reino del Señor, porque hay muchos niños que no conocen al Señor. ¿Cuántas de ustedes son maestras de escuela dominical o profesoras de escuela dominical? Y le ha tocado más de alguna vez recibir a un niño que sus padres no son cristianos. ¿Se dan cuenta del rol fundamental que cumple la iglesia hoy en día en nuestra sociedad de enseñarles valores? Hoy ya han perdido todos los valores, todos los respetos, pero es nuestra la labor de tener un compromiso, de ser fieles al Señor, no fieles a nosotros mismos, no, fieles al Señor. Debemos permanecer fiel a Dios a pesar de la presión que estemos viviendo, a pesar que hoy día estoy contenta, hoy día no tengo ánimo. Si el Señor fuera así, imagínense cómo sería nuestra vida. Pero nosotros a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones. Pero yo le invito para que nos dejemos guiar por nuestra convicción. Tiene que haber convicción en nuestro corazón. Debe ser fundamental nuestro compromiso espiritual. Eso es la base de nuestro taller, de que debemos ser fieles al Señor en el ministerio que Él ha puesto en nuestras manos. La palabra del Señor nos dice, cumple tu ministerio.
Cumple tu ministerio como padre, como madre, como tía, como hermano, en la familia de Cristo, como corista, como profesora de la escuela dominical, como hermana Dorca, como hermano voluntario, como portero. El Señor nos manda a que en todas las áreas de nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro compromiso tiene que ser para el Señor. Todo lo que hacemos es para el Señor. Por lo tanto, es importante enfocar nuestra fidelidad en el Señor. Muchos se preocupan, lo vamos a llevar al área relación padre-hijo. Muchos se preocupan de que la buena relación con su hijo o viceversa sea hermosa. Pero ¿cuánto nos preocupamos de que nuestra relación con el Señor también sea así? De cultivarla, de todos los días estar en comunicación. El Señor nos hacía un llamado potente en la mañana de abrir las ventanas de nuestra habitación. Eso tiene un significado de gritarle al mundo que hay un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que existe y que Él es el único que nos puede salvar de toda la presión que estamos viviendo. Es lo que el Señor también nos hace un llamado, de que nuestro trato hacia los niños debe ser tan dulce como la palabra que ustedes al principio mencionaron, como el amor que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Todos hemos recibido el amor del Señor, por lo tanto, no lo guardemos para nosotros mismos, compartámoslo con nuestros niños. Ellos necesitan salvación, ellos necesitan recibir a Cristo en su corazón. Necesitamos que con urgencia, no es como pasivo, con urgencia todos los niños conozcan del Señor. ¿Cuántos niños están sufriendo? ¿Cuántos niños no tienen amor? Pero es nuestro rol entregarle el amor de Cristo, poder reflejarle el amor del Señor en sus vidas, decirle que son importantes. Jesús le dio un valor a los niños. Ellos son importantes, no son el futuro. Ellos son el presente de la iglesia. Por lo tanto, el Señor necesita niños que le amen en espíritu y en verdad, que su crecimiento espiritual sea ferviente en el Señor, que su amor por Cristo sea maravilloso. En nuestra tarea, amados hermanos, amadas hermanas, cumplir nuestro ministerio, de que podamos ser fieles al Señor, fieles a la palabra del Señor y también en el servicio que Dios ha puesto en nuestras manos, que es el ministerio de niños. Tenemos un rol muy, muy importante. Así que el Señor nos hace un llamado a que, como lo fue Timoteo, como lo fue Eunice y lo fue Loida, como lo fue Daniel, debemos ser fieles al Señor y tener un compromiso real para que podamos glorificar a Cristo y así nuestros hijos, nuestros niños de la iglesia, nuestros niños del sector, del barrio, de sus vecinos puedan conocer al Señor también a través de nuestro testimonio. Amén. Así es, sin duda alguna, hermanos, hermanas, queridos hermanos en la fe, debemos comprender algo, que nuestro compromiso es celestial. Nuestro compromiso con el Señor debe ser por completo. Tenemos un compromiso y los desafiamos en esta hora a ser influyentes, a influir en la vida de los niños que les rodean, a influir en los niños de su iglesia, influir incluso estando lejos. ¿Cómo podemos influir si ahora no los vemos? Los podemos llamar, les podemos mandar un mensaje. Si está de cumpleaños, lo podemos mandar, llamar, mandarle un mensaje, algo, hacerle sentir especial. ¿El Señor a usted le ha tratado con amor? ¿El Señor ha sido dulce o ha sido áspero con usted? El Señor ha sido muy dulce. Yo sentí plenamente sus caricias esta mañana a través de las palabras de nuestro hermano Andrés, de nuestro pastor Andrés Leteriel. Cómo el Señor nos trata con tanto amor, cómo nosotros vamos a ser ásperos si ellos también son parte del reino de los cielos. Los niños son tan importantes como lo somos nosotros los adultos. También por ellos el Señor puede actuar, también por ellos el Señor puede hablar. Por lo tanto, debemos velar por esos corazoncitos pequeñitos que necesitan de nuestro Salvador. Que nuestro trato sea siempre a través del amor, a través de la gracia que el Señor nos ha dado, porque sin duda alguna podemos impactar de tal manera a aquellos corazones que no solo ellos pueden creer, sino también aquellas familias. Un niño que quizás va solo a la iglesia puede traer a toda su familia. Lo veíamos nosotros con las maestras de la escuela dominical de mi iglesia, habían algunos niños que solamente los iban a dejar en la mañana. Y les decíamos en la tarde que teníamos que cantar, y en la tarde llegaba la familia completa. Y así la familia se iba quedando y se iba enamorando del Señor. Se iba enamorando el niño y se iba enamorando también la familia. Ellos son fundamentales en este reino celestial.
Que el Señor les bendiga, hermanos amados, que el Señor les fortalezca y recuerden siempre que el Señor es el que nos capacita. Él es el que nos da de su gracia y nos da de su sabiduría para cumplir este ministerio hermoso. Con nuestra hermana Beatriz hablábamos el otro día y al estudiar esta temática nos volvíamos a enamorar y nos volvíamos a encantar de este ministerio infantil, porque es nuestro, es suyo. Si usted si está aquí, si escogió este taller, es porque tiene un llamado en esta área, es porque el Señor lo escogió para ser de bendición para aquellos pequeños que están a su alrededor. Tomémonos y digamos, sí, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Digo amén a este desafío de ser influyente para aquellos corazones pequeños que necesitan del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos amados, que el Señor les fortalezca, les capacite y que aún a la distancia puedan ser de bendición para los niños de su iglesia y también de su entorno. Queda mi hermana Beatriz. Amén, mi hermana Cristina. Es una tremenda alegría para nosotros haber compartido junto a ustedes, haberles conocido. Les saludamos. Hay hermanos de la iglesia de Coyipulle, de la primera de Peñalolén, la iglesia del Almendro, de Recoleta, de la segunda de Copiapó, de Chimbarongo, de la segunda iglesia de Linares, de Cerro Alto, de Maullín, de Peñalolén, de Negrete, de la cuarta región de Rengo, de Yumlo Espejo. Es una tremenda, tremenda alegría para nosotros haber compartido junto a ustedes, junto a nuestra hermana María José, mi hermana Cristina, a quien le habla. Nos sentimos bendecidas. Y el Señor nos ha hecho un llamado potente de nuestro compromiso, de nuestro testimonio. Debemos ser fieles a la palabra del Señor y también fieles en el servicio que el Señor ha puesto en nuestras manos, que es el ministerio infantil. De Las Condes, el Señor le bendiga, hermano Luis. Creo que es el único varón que tenemos en la sala y nos sentimos bendecidos también de que haya participado junto a nosotros en este hermoso taller. De Lontué, Dios le bendiga a mi hermana Florencia, mi hermana Nati de Temuco. El Señor les bendiga grandemente. Sin duda alguna, hemos estado en el primer taller. Yo sé que ustedes se han gozado, han sido bendecidos del Señor. Ahora en este segundo taller ha sido de tremenda bendición. No se desconecte, conéctese. Ahora viene el culto general de la tarde. Le invito para que estos 2 días sean maravillosos en la presencia del Señor. Tenemos un fin de semana glorioso donde recordamos la muerte y resurrección del Salvador de nuestra vida. Hagámoslo especial. Mañana comienza de nuevo la jornada. No nos perdamos ningún momento. Clamemos al Señor para que las señales de internet también estén buenas, porque sobre todo las hermanas del sur me podrán comprender de que la señal es bastante mala, pero oremos al Señor para que Él se glorifique. Y nuevamente es una alegría haber compartido junto a ustedes y ahora vamos a orar al Señor para clamar la bendición y así también usted se pueda después desconectar de la sala y conectarse al centro de recursos para que pueda seguir gozándose de esta hermosa convención. Oramos al Señor. Amado Dios, gracias. Gracias le damos en esta hora por el privilegio de poder ser llamados sus hijos. Gracias, Señor, por compartir junto a nuestros hermanos, nuestras hermanas, de este hermoso taller que tremendamente ha bendecido nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a ser fieles a su palabra, a poder ser fieles, Señor, a no transar, Dios mío, nuestra convicción de fe, a siempre testificar su nombre, a que podamos cumplir el ministerio que usted ha dejado en nuestras manos, que es ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ayúdenos, Señor, para que nuestro ministerio que usted ha puesto en nuestras manos, que es el ministerio infantil, podamos comprender de que ellos también necesitan salvación y necesitan a Cristo en su corazón. Gracias, Señor, le damos en esta hora. Nos sentimos totalmente bendecidos de haber compartido a lo largo de todo Chile junto a nuestros hermanos y hermanas. Señor, nos despedimos de este hermoso taller en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, les abrazamos a la distancia. Esperamos en el Señor poder algún día vernos. El Señor les bendiga. Pueden encender sus micrófonos para despedirnos. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao. Bendiciones, mi hermana. Chao, Mi hermano Luis. Señor les bendiga, mi hermana. Hermana Francisca, hermana Bárbara. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Chao. Chao.